Egunon, salvemos la sanidad. Lema. Como salvemos a Papá Pitufo. Ah, no, que eso es personalizar. Hombre, no. Este lema, y haciendo simplemente una búsqueda en San Google, puedes encontrarte menciones. Por ejemplo, las dos citadas en la reseña de 2011, de 2015 y también, evidentemente, la imagen que ilustra este vídeo de 2021. Salvar la sanidad. Hombre, yo creía que sería mejor salvar a los enfermos, salvar a los enfermeros, salvar a los médicos, a las auxiliares, a las limpiadoras, al personal que está de un lado o de otro de las atenciones sanitarias, ya sea en atención primaria, en los hospitales y también en las morgues y en los cementerios. Yo creía que era más bien algo personal, porque esto de salvemos la sanidad es tan parecido como salvemos la Navidad, salvemos la felicidad, salvemos... Muy etéreo. Cuando en teoría hay que bajar al barro de lo personal y lo particular. Sobre todo cuando se trata de mentiras sobre mentiras, viva la mentira y la propaganda y la ilusión y la emoción y sin datos que lo apoyen, porque lo que apoyan los datos es lo que avala lo contrario. Sobre todo en un País Vasco, en una Euskadi, donde ha habido mayor apoyo que nunca a los centros de atención primaria. También hay apoyo en los hospitales. Hace no mucho, el único lugar en todo el Estado español donde se inauguró un hospital fue el hospital de Eibar. Un hospital en Eibar que lo inauguró en el Endacari Urkullu. Pero bueno, estas cosas parece que haces cualquier cosa que hagas es poco, porque el dinero, parece que el dinero público no es de nadie y es de todos. Hombre, es de todos porque lo hemos pagado entre todos y evidentemente lo de que no es de nadie lo dijo Carmen Calvo. Y se equivocó. Profundamente. Pero es que esa equivocación es muy propia de la denominada izquierda. Se apropia, extrañan de aquí, de allá, de allá. Y se equivocan completamente. Porque los dineros que se ingresan y se gastan no son eternos y son necesarias priorizaciones, y la política es priorizar y hay que hacer las cosas bien y también poner las cosas en su contexto. ¿Cuál es el contexto? El contexto es una pandemia que está muy malita y donde la gente parece necesitar que les digan lo que hay que hacer. Eso casa muy bien con una democracia donde hay derechos y libertades, derechos y obligaciones. Porque sin obligaciones no hay derechos. Y esto es marxista. De Carlos Marx. No luego las interpretaciones que ha habido a través de Lenin, del camarada Mao, del camarada Ho Chi Minh o Pol Pot. Por lo tanto, hay que ir a el detalle. Y el detalle es que, por ejemplo, hay gente que ha visto que en los últimos meses en ambulatorios tener el teléfono descolgado para no poder recibir llamadas. Eso significa que podemos generalizar y que todo el personal de trabajo en los sistemas de sanidad en las comunidades autónomas es tan perezoso y tan vago que descuelgan voluntariamente los teléfonos para que no les toquen la fava. No, hombre, no, generalizar está mal. Entonces, ¿por qué generalizar en lo contrario? En el asunto de que, esto es culpa de los políticos, porque son gente que quiere recortar. Son gente muy mala. Piensen, ¿es justo que haya carreteras como si todos los días fuera Navidad? Que hubiera centros comerciales como si todos los días fuera Nochebuena. El pico más alto
de consumo, de utilización de infraestructuras públicas, viarias, ferroviarias. Tenemos que actuar como ese pico, y si ese pico de ocupación está saturado, entonces obtener mayores recursos para tener mayor nivel. Porque, por ejemplo, imagina Mundial de Básquet, Bilbao, Estados Unidos, la selección por antonomasia, Dream Team, está jugando en el BEC, en Baracaldo. Mucha afluencia de turistas. Imaginen si fuera tema futbolístico, si Brasil y Alemania jugaran en Bilbao, en San Mamés. Pues parecido es el básquet para los estadounidenses. Y sucedió mucho antes de la pandemia. Eso significa que ante el colapso de los hoteles y instalaciones hosteleras es necesario abrir más hospedaje en Bilbao. Porque si supuestamente actualmente está colapsada la red sanitaria y sería necesario más personal, más edificios, más todo, pues por el mismo principio sería necesario más carreteras, más centros comerciales. Oyarzún ya se pone las pilas, Oyarzún, gobernado históricamente por Azkerralde, que critica luego en otros municipios que se pongan centros comerciales. Incluso en Getxo, donde se tomó la decisión históricamente de no poner centros comerciales fuera del casco urbano. ¿Y dónde los tenemos? En las fronteras. Con Verango, con Leioa. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Puede uno ser hipócrita, como la izquierda Chale en Oyarzún. Pero bueno, ¿hay necesidad de hospitales? Parece que no. ¿Hay necesidad de profesionales? Se están haciendo reposición de profesionales. Hay hospitales nuevos. En este siglo XXI se ha inaugurado el Alfredo Espinosa en Urduliz. Sí, se llama Alfredo Espinosa, como el consejero de Sanidad que fue muerto en el periodo de la guerra civil en Euskadi. Honor a esa persona. Y por eso se le llama Alfredo Espinosa. Que paz descanse. ¿Hay recortes en la sanidad vasca? ¡Claro que no! Pero es algo aberrante y que se soluciona fácil con una explicación sencilla. ¿Cuál? Cuando hay una necesidad extra, se contrata puntualmente a cierta gente. Pero no es algo estructural y por lo tanto esa gente con un contrato temporal desaparece porque la plantilla necesaria es X, no X más 20. Aunque claro, hay gente que cuando necesitas la adquisición presupuestaria, ya sea de personal o de material, y eso está en un ejercicio, corres el riesgo de que haya gente que te diga al siguiente presupuesto, como eso desaparece del ejercicio presupuestario siguiente, es que ha habido recortes. No, es una partida puntual presupuestaria para ese año. Y se acabó, y ya está. Con lo cual, el concepto recortes es que quieren acabar con la sanidad vasca, quieren acabar con esto, con lo otro. Pues es vergonzoso. Es aberrante cuando la sanidad vasca es creación del PNV, del gobierno vasco. Antes del año 85, con la creación de Osakidetza en el año 82, pongamos, antes de los años 80, la sanidad pública era poca cosa. Había algún hospital público, evidentemente ahí está el ejemplo de Basurto, luego posteriormente Cruces, pero la atención primaria, una red de atención primaria, es con el gobierno vasco, con el PNV, con indagaris como Garaikoetxea, Ardanza, Ibarretxe, Urkullu. Liderazgo desde el Estatuto de Gernika. Poco se pudo hacer, evidentemente, en periodo de guerra, pero con la excusa de atender a la sanidad civil y también la militar.
se hizo lo que se pudo con Alfredo Espinosa, como consejero, como Sailburu, como minister del Basque Government. Hay intención siquiera de hacer recortes, si se gasta más y hay más personal que nunca. Otra cosa es que haya un extra y ese extra luego vuelve a la normalidad. Como digo, si fuera necesario hacer eso, ese principio en otros elementos, habría la necesidad de más centros comerciales, de más centros hosteleros, de más hospedajes y de más kilómetros de carretera y de más pistas en el aeropuerto. Pero no querrán nada de todo eso. Solamente les interesa aplicar ese principio donde les da la gana, que es en sanidad. A pesar de que todos los indicadores, todos los expertos dicen que está muy bien, sobre todo en indicadores como por ejemplo tasa de lista de espera, en valoración de los servicios públicos, cosa que digamos que debería de estar aceptado. Por ejemplo, vamos a un reciente estudio. ¿Por qué es eso? Es utilizar un discurso porque sí, por propia iniciativa y por ganas de entorpecer y malmeter en el debate público. El estudio del Gabinete de Prospección Sociológica, el número 75, claro, porque hay la desvinculación entre lo que es el debate público, ¿no?, del debate público. Y a veces da la apariencia de que mucho ruido, mucha bulla en el ámbito ciudadano, en las redes sociales, en los medios incluso de comunicación, a través de, por ejemplo, el intento de manifestaciones, huelgas y todo esto, pareciera que los que promueven todo eso tienen razón. Y no es tan así, porque digamos que la situación de los servicios públicos en el ámbito general, tenemos que bueno, pues un 20% de los vascos la considera muy buena en el año 2021. En el año 2019 la situación de muy buena era valorada por el 17% de los vascos. Es cierto que la situación de bastante buena en el año 2019 era valorada por el 74% de los vascos y ha bajado a un 66%. Pero en conjunto tenemos un 86% de vascos que consideran que la calidad de los servicios públicos en Euskadi es bastante buena o muy buena, teniendo en cuenta que en calidad muy buena en los países de la Unión Europea hay Países Bajos con un 33%, Luxemburgo con un 30%, Dinamarca con un 23%, Austria con un 21% y seguido estaría Euskadi con un 20%. ¿Cuál es la media de los 27 de la Unión Europea? Un 8%. Y del Estado español un 5%. Por lo tanto, este dato respecto a la valoración de las circunstancias de los servicios sociales, cuyos máximos exponentes son educación, sanidad y servicios sociales, pues puede poner encima de la mesa el hecho de que una cosa es la crítica política partidista de algunos y luego está el hecho de la realidad de los ciudadanos que van al ambulatorio de su localidad. En algunos hay más de uno, por ejemplo en Guecho hay 3, el ambulatorio de Las Arenas, el ambulatorio de Aloango y el ambulatorio de Zabal, y luego evidentemente la red hospitalaria como complemento de la atención primaria con sus buenos profesionales, evidentemente también con los auxiliares, la limpieza, todos los servicios, y evidentemente hay que poner las cosas en su contexto. Y el contexto es que las cosas funcionan bien, se quiere hacer un servicio público de calidad y con una
suficiencia económica que está derivada del hecho del sistema de concierto en el caso vasco. Las cosas en general van bien, la crítica es legítima, la crítica a las cosas puntuales y detalladas. A veces parece que esos elementos que configurarían el sindicalismo clásico han sido pasados de moda y ya los elementos puntuales no gustan, sobre todo porque en buena medida son poca cosa. Son pequeños detalles que no conforman un discurso grandilocuente y capaz de arrastrar a las masas hacia un cambio de percepción y de perspectiva que lleve a un beneficio, ya sea en inscritos al sindicato, ya sea en votantes hacia partidos de la oposición del ámbito vasco, como intento de suplantar a quien ha creado y fortalecido el sistema vasco de protección pública, incluyendo evidentemente el sistema sanitario. Y que ellos, los que lo critican, desde posiciones maximalistas y estertóreas, nunca han estado en el bloque de los que estuvieron en la constitución de todos esos elementos. Más bien al contrario, más bien en el torpedeo contra todo eso del Parlamento Vascongadillo, del gobierno del Agua y de muchos otros elementos contrarios a todas estas circunstancias históricas que se pueden buscar en la hemeroteca. Por lo tanto, cuando aparecen estas pancartas, estos lemas, esta idea de supuestos recortes y atentado contra la sanidad de los vascos, salvemos la sanidad, sí, salvemos la Navidad y salvemos la felicidad y todo esto y todo lo más allá, pues es risible. Casi como aquello de Piejos Magníficos en la película de La vida de Brian. Si no fuera serio y hay vidas de personas en juego. Y eso se demuestra, por ejemplo, con el renacimiento de un amigo de la familia que tuvo un infarto en una noche vieja y la existencia de una ambulancia bien preparada con sede al otro lado de la carretera principal, bueno, pues permitió un rápido acceso y digamos que ahora es su segundo nacimiento. Una sanidad bien preparada y bien funcional hasta los más pequeños detalles y que está extendida por todo el territorio y a la que se beneficia mucha gente. Y ahora se dice eso de que la sanidad está colapsada, supuestamente. Eso es mentira, la gente lo puede comprobar en sus ambulatorios, en sus hospitales y en las atenciones. ¿Que hay disfunciones? Claro, pero no se puede mirar para arriba, sino hay que mirar a todos los niveles. ¿Qué hacen los sindicatos? ¿Qué hacen los funcionarios? ¿Qué hacen las enfermeras? ¿Qué hacen los pacientes? Bueno, aquí todo el mundo es parte del engranaje y del sistema. No solo como paganos, es decir, gente que paga impuestos para que el público tenga recursos que gastar y decida también, entre otras muchas cosas, gastarlo en sanidad. Como digo, el periodo en el que hay mayor inversión en atención primaria, sino también como responsables en el uso de esas instalaciones. Cuando había gripe, campañas de la gripe, al menor catarro, la gente acudía directamente a urgencias de los hospitales y se colapsaban. Luego empezaron a ir en masa, cuando había un pequeño leve síntoma, a la atención primaria, es decir, a los ambulatorios, y se colapsaban. Recordó el consejero Darpón, que hay que reivindicar, y yo lo reivindico como uno de los mejores consejeros de sanidad del periodo democrático, reivindicó que los vascos tenemos 400.000 un seguro privado, ya sea IMQ, igualatorio médico quirúrgico, o los que tengan ADESLAS o otras cosas. Y en vez de encaminar en esas circunstancias de la gripe a esos centros, como sea el de Zorrozaurre en particular, se derivaban en lo público directamente. Con lo cual eso lleva a una mayor situación de estrés.
Incluso en todo este periodo, gente que tenía igualatorio y gente que tenía sistema público, evidentemente, porque es ciudadano, pues llegó a decir que no vamos al médico porque como no hay... ¿Cómo que no hay? Eso habría sido un escándalo de mayúsculo, cojonudo, morrocotudo. ¿Cómo que no ha habido sanidad en todo este periodo? Eso sí sería motivo para montar una revolución. Claro que ha habido. En 2020 y en 2021, claro que ha habido sanidad pública. Otra cosa es que haya gente que, por el miedo inducido, haya decidido hacer como si no hubiera sanidad y al menor problema, pues hay algunos que van derechos a la sanidad como si fuera un leve catarrito, una tosecita, y otros que, aunque les cuelgue la pierna, pues no van nunca al médico. Alguno conozco. Pero son circunstancias particulares que están encima de la mesa. Lo mismo que el hecho de que cuando se crea el igualatorio médico quirúrgico es porque se necesitaba una iguala para el servicio público no existía. Son cosas de la historia y cosas del presente que hay que tratarla con el mínimo decoro y el mínimo detalle, porque el diablo está en los detalles y los detalles son lo que primero salta cuando entra en la habitación la propaganda y la publicidad y el dogma. Y por eso es denunciable y criticable y destrozable esa idea de que hay que salvar la sanidad. No hay que salvar la sanidad porque la sanidad está creada y está creada por el gobierno vasco y por el Partido Socialista Vasco. Por lo menos en tierra vasca, en Euskadi. Lo que habrá que debatir es sobre los pacientes, sobre el presupuesto, sobre los trabajadores y sobre las instalaciones, que a juicio de la valoración general está bien, aunque evidentemente hay que hacer mejoras y eso está incorporado en los presupuestos de 2021 ya ejecutados y de los de 2022. Así de sencillo. Y sin más, es que ricasco, agur orobat, beti genpean.